Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Decidí poner aquí el púlpito abajo porque me siento más cerca de ustedes. A veces allá me siento muy solita y, y bueno, pues doy la bienvenida a la familia Saavedra, que nos ha estado ya acompañando por varios domingos aquí a celebrar con nosotros la bondad de nuestro Dios, aprender más de su palabra. Nos da gusto tenerlos aquí en medio nuestro. También están María del Carmen Ruiz y Laura Enciso, que están aquí. Ellas ya han venido aquí hace algunos años, ¿verdad? Y son vecinas de aquí, de San Andrés. Muy bienvenidas sean también. Dios les bendiga. Y pues también a todos los que somos de casa, me da mucho gusto verlos y que podamos estar aquí celebrando juntos a nuestro Señor, dándole gloria, dándole toda la honra y todo el honor. Nos vamos a poner de pie, por favor. Dios amado, nos alegramos en ti, Señor. Tú eres, Señor, el que nos da la vida, Señor. Tú eres el que está cercano, Señor. Tú eres el que hoy nos dice, Señor, que vengamos a ti si estamos cansados y trabajados, Señor. Tú eres el que nos dice que si tenemos hambre y sed, Señor, vengamos a ti, porque tú quieres saciarnos. Gracias, Dios amado, porque tenemos tu palabra, Señor. Nos alegramos en que tú nos hables, Señor, en que tú no eres un Dios distante, sino un Dios cercano, Señor, un Dios que nos ama, Señor, que nos abraza, que quiere enseñarnos, Señor, a vivir, que nos redarguye, que nos corrige cuando nos equivocamos, Señor. Gracias, Dios amado, porque tú eres, Dios, quien nos guía, Señor, a la verdad, quien nos enseña, Señor, el camino a seguir. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo para mostrarnos, Señor, cómo eres tú. Señor, gracias, Dios amado, porque podemos conocerte a través de Jesús. Señor, tú eres, Dios, nuestra alegría. Tú eres quien sacia nuestra vida, Señor. Tú eres quien nos llena de plenitud, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor, y nada nos falta. Gracias, Dios amado, porque en ti tenemos seguridad, tenemos paz, Señor, tenemos gozo, tenemos, Señor, esa confianza, Señor, de que tú caminas con nosotros, Señor, y de que tu voluntad, que es buena, que es perfecta, que es agradable, se va a manifestar en nuestra vida. Señor, gracias, Dios amado, porque tú tienes, Señor, también en tus manos a este país, Señor, porque podemos saber que en ti hay esperanza, Señor, para nuestro país. Y como acabamos de orar, Señor, sabemos que si nosotros como tu pueblo, Señor, te buscamos, nos humillamos, Señor, buscamos verdaderamente vivir, Señor, agradándote y poniéndote siempre a ti en primer lugar, Señor. Tú vas a sanar nuestra tierra, Señor. Tú nos vas a usar, Señor. Tú nos vas a usar para hacer sal, luz, Señor, en este mundo. Gracias, Dios, por que nos has permitido ver en esta semana las personas con las que tú nos has permitido, Señor, compartir de tu amor, de tu palabra y ver, Señor, cómo ellas responden, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer en esta iglesia, lo que tú ya estás haciendo en medio nuestro, Señor, y porque tú nos sigues levantando, Señor, y haciendo cada vez, Señor, una iglesia más consagrada a ti, Señor, más apartada, Señor, para tu voluntad, dedicada a ti, Señor, una iglesia que te ama, Señor, con todo su corazón, mente y fuerza. Así, Dios, ahora te pido, Padre, que tú bendigas esta palabra, Señor, que penetre, Dios, en lo más profundo de nuestro ser, que sea tu Espíritu, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y dándome a mí, Señor, la capacidad de poder hablar, Señor, con toda claridad, Señor, y con esa convicción de que tu palabra es esa verdad, Señor, que cada uno necesita. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Y el título de este sermón es Cuando Dios tarda. Y ayer estaba platicando un ratito con Mónica. Mónica está aquí con nosotros, ha tenido ya varias semanas que se está integrando a nosotros como familia de fe. Mónica, pues eres una mujer valiente que lucha, una mujer de fe. Y bueno,
ya tenía el mensaje, pero no sabía todavía qué título. Y entonces, bueno, hablando con ella, este fue lo que me inspiró, cuando Dios tarda. Y pues una experiencia común de los seres humanos es que vivimos situaciones que salen fuera de nuestro control. Vamos caminando por un rumbo y de repente las cosas salen de otra manera que no esperábamos. Esta semana justo pues recibimos, ¿verdad?, la noticia de que Arturo Calderón, nuestro hermano bajista, hermano de Karen, pues se rompió la tibia, ¿no?, el jueves. Y justo el miércoles estaba platicando con él, estábamos platicando y él me estaba contando, él, pues gracias a Dios, sabemos que Dios abrió la puerta en la universidad, en la UAM, está estudiando diseño y pues él está muy contento por esta oportunidad que Dios le dio, ha sido algo que pues él esperaba, que anhelaba y me contaba, ¿no?, antes de este accidente, que pues él estaba pues muy contento, ¿no?, que tenía un maestro fabuloso y estaba aprendiendo y caminando en esta carrera. Y de repente, pues esta semana me contaba que todas las cosas empezaron como a salir mal, ¿no?, que lo que estaba caminando bien, de repente pues ya no estaba siendo así, ¿no? Y bueno, pues podría yo creo que decir que para colmo, el jueves jugando básquetbol, se rompe la tibia y entonces esta pregunta, ¿no?, de que, y bueno, ¿voy a poder terminar mi semestre? ¿Cómo voy a continuar? Pues surge, ¿no?, y se hace aún más intensa. Pero bueno, nuestro hermano Arturo está tranquilo, está confiado en Dios, algo que él me contaba y que a mí me animaba mucho, me anima mucho, ¿no? Es que en medio de todo esto, de estas circunstancias difíciles, él me decía, mi profesor y mis compañeros de clase saben que yo soy cristiano. Y ahorita no recuerdo todos los detalles, pero lo que sí recuerdo es que en medio de esta situación él está buscando dar honor a Dios y eso era también de lo que estábamos hablando la semana pasada. Y eso a mí pues me admira de Arturo y también me anima a mí en mi fe. Entonces, bueno, les decía, ¿no?, de que todos vivimos de repente estas situaciones donde sentimos que no tenemos ya control, que perdemos el control de la situación, lo que esperábamos ya no está saliendo como nosotros estábamos deseando o anhelando. Y también algo muy común en esta experiencia humana es que empezamos a sentir ansiedad, nos empezamos a sentir ansiosos, con angustia, con cierta desesperación. Y entonces el día de hoy vamos a ver una historia que refleja estas experiencias humanas, tanto de que de repente sentimos que lo que esperábamos ya nos está dando y que también empezamos a sentir desesperación, ansiedad, impaciencia. Así que vamos a ir bueno, primero antes de leer la palabra de Dios que está en Éxodo 32 y a través de lo cual vamos a ir viendo algunos aspectos que tienen que ver con nosotros, les voy a dar un poquito de contexto. El pueblo de Israel había sido esclavo 400 años en Egipto. Lo que vamos a estar viendo ahora viene del Antiguo Testamento, entonces estamos hablando antes de Jesús, antes del nacimiento de Jesús. Y en realidad la mayoría de este pueblo pues no tenía un concepto de quién era Dios. El pueblo de Israel, por haber estado tanto tiempo en esclavitud, ya no tenía un concepto claro de quién era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Entonces Dios escucha su clamor y lo saca de esta esclavitud por medio de Moisés. Dios levanta a un líder en medio de ellos llamado Moisés y es a quien usa para sacar a los israelitas de Egipto. Llegan entonces todo el pueblo al monte Sinaí y ahí Dios les indica que van a recibir los mandamientos, es decir, los estatutos, la manera en que Dios quiere que les sirvan, la manera en que Dios quiere que ellos vivan como pueblo. Ellos se comprometen a seguirlos, se consagran a Dios
Y entonces Dios le pide a Moisés una vez más que suba para recibir sus instrucciones. Sabemos que este tiempo en el que Moisés sube para recibir todavía más instrucciones de Dios dura aproximadamente 40 días, bueno, no aproximadamente, la Biblia dice que dura 40 días y 40 noches. Entonces, pero bueno, aparentemente no sabía, ¿no? Ni Moisés ni los israelitas cuánto tiempo iba a durar él arriba en este monte. Y entonces, pues ya casi llegando a los 40 días, Moisés no ha bajado. Y entonces el pueblo cree que él ya murió, se empiezan a impacientar y creen que él ya murió. Y entonces es así como llegamos al texto que vamos a estar leyendo en Éxodo 32, voy a estar leyendo de la Reina Valera 95. No va a aparecer en sus pantallas, entonces los que tengan su Biblia lo pueden buscar. Éxodo 32, del 1 al 12. Y si no tienen su Biblia, simplemente por favor escuchen. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: quítense los zarcillos, es decir, los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió en sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esta traducción usa la palabra regocijarse, pero también el significado original en hebreo es divertirse, y es divertirse de una manera no necesariamente sana, sino como dar lugar al destrampe. Entonces Jesús dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos, es decir, déjame solo y que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti, Moisés, yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, que realmente oró es más bien implorar. Y dijo: ¿por qué, Jehová, se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y le daré a su descendencia toda esta tierra de la que les he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Amén. Gracias al Señor por su palabra.
Y bueno, antes de continuar también quiero hacer una aclaración porque varias personas en algún momento me han preguntado qué significa Jehová, porque en esta lectura pues estamos escuchando acerca de Jehová y Jehová es uno de los nombres de Dios en hebreo que fue muy usado en todo el Antiguo Testamento. Cuando Dios se presenta ante Moisés, y Moisés le pregunta, ¿qué nombre les he de decir al pueblo? ¿Cuál es tu nombre? Dios les dice, yo soy. Entonces Jehová, que bueno, en realidad debe ser Yahvé, significa yo soy y es uno de los nombres de Dios. Entonces, bueno, pues hemos estado viendo que Jehová sacó al pueblo de Israel con gran poder de Egipto y Moisés se ha tardado en llegar. Y entonces empiezan a sentir esta impaciencia. Y vamos a ver cuál es el peligro aún también en nosotros cuando empezamos a sentir impaciencia y cuando empezamos a tomar control cuando empieza a tomar control de nosotros la incertidumbre y la ansiedad. Cuando empezamos entonces a tomar el asunto en nuestras manos por encima de esperar y depender de Dios. Entonces, en el versículo 1, como ya les mencionaba, vemos que Israel comienza a sentir ansiedad porque quien los ha guiado, Moisés, no está presente y no saben cuándo volverá o si acaso volverá. Piensan que probablemente ya está muerto. Entonces sienten angustia, incertidumbre, porque Moisés había sido hasta ese momento su líder, su guía, y deciden tomar control de la situación. Su objetivo es eliminar la causa de su ansiedad, es eliminar esa incertidumbre de qué hacer. ¿Cuántos de nosotros, no? Muchas veces nos sentimos de no sabemos qué hacer, ¿no? Ante lo que nos está sucediendo. Asimismo, los israelitas no saben qué hacer ante la tardanza de Moisés y muchas dudas empiezan a surgir. Me imagino, ¿no? Que ellos empiezan a considerar que si esperamos eternamente por Moisés y morimos de viejos aquí en el desierto o somos atacados por otros pueblos, por las inclemencias del tiempo. ¿Qué pasa, no? Si Moisés nunca baja. La muerte, vemos en el pueblo de Israel, era un temor constante en toda su narrativa del viaje por el desierto. Y pues por justa razón, ¿no? Si Dios no estuviera con ellos, pues todos nosotros tendríamos miedo de estar en el desierto, que es un lugar inhóspito, ¿verdad? Sin agua y que además, pues era un pueblo que no tenía guerreros, estaba a la merced de muchas otras pueblos que podían también aniquilarlos. Entonces, por esta razón, sin el representante de Jehová con ellos, que era Moisés en esos momentos, sus fantasías sobre un final fatal toman control. Hay que decir que el maná y las codornices que los alimentaban todos los días seguían llegando sin cesar, es decir, esto seguía siendo manifiesto a ellos. Pero si Moisés no estaba allí, ellos consideraban que tampoco estaba Dios con ellos. Y esto también, ¿no? En nuestra propia experiencia muchas veces confundimos, ¿no? Al pastor o a un líder cristiano que nosotros admiramos con la presencia de Dios. Y entonces si el pastor no ora por nosotros, si el pastor no viene a visitarnos, si el pastor no nos aconseja, pensamos entonces que Dios no nos escucha, que Dios no puede dirigirnos y dependemos más del pastor y del líder cristiano que de Dios mismo. Entonces el pueblo de Israel, aún en medio del cuidado y del poder de Dios que habían estado experimentando, las dudas les empiezan a saltar de abandono por parte de Jehová y de Moisés. Dios no está abandonando. ¿Dónde está Moisés? Dios se está tardando. Y pues también, ¿no? En nosotros el primer sentimiento que nos invade cuando las cosas salen fuera de nuestro control es que Dios se ha ido, que Dios ya no está, que Dios nos ha abandonado. Y la realidad es que en medio de todas estas fantasías de ansiedad e impaciencia, vemos en esta historia del pueblo de Israel que Dios verdaderamente lo que está haciendo, está trabajando. Está en el monte Horeb
o el monte Sinaí con Moisés, dándole indicaciones sobre cómo el pueblo debe de adorarle. Le está diciendo en este tiempo a Moisés las medidas que tiene que tener el tabernáculo, es decir, el lugar donde va a morar Dios. Le está diciendo cómo van a ser las vestimentas de los sacerdotes, cómo tienen que ser los sacrificios, a quiénes va a escoger Moisés para dirigir estos proyectos de construcción. Vemos que Dios está obrando, pero el pueblo está pensando que Dios los ha abandonado, que Dios se ha ido y que Moisés probablemente está muerto o que está tardando. Así que vemos, y tenemos un canto, ¿no? Aquí en nuestra iglesia que a mí me gusta mucho y que parece reflejar esta misma historia. ¿Cuántos de ustedes conocen este canto que dice que cuando Dios está en silencio es porque Dios está trabajando? Y lo que nos dice esta canción es que alabemos a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, parece ser esta la situación también, ¿no? Que cuando pensamos que Dios está en silencio, Dios está trabajando, y es lo que estaba viendo el pueblo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, aunque ellos no lo podían ver así. Así que el pueblo de Israel va a Aarón, pues Moisés dejó la instrucción de que cualquier asunto que requiriera solución mientras Moisés estuviera ausente, Aarón, que es hermano de Moisés, y Hur, que es otro personaje de la Biblia, tendrían la facultad para resolverlo. También Moisés le había dicho a los 70 ancianos del pueblo de Israel, digamos a los 70 líderes del pueblo de Israel, que esperaran allí en el campamento hasta que él volviera, y dejó encargado a estos, a Aarón y a Hur. Entonces Moisés pues no ha sido irresponsable, no es que Israel no esté sin guía en los asuntos cotidianos. La pregunta sin responder entonces es qué ha pasado con Moisés, y Aarón no sabe tampoco qué responder al pueblo de Israel. Así que Israel, ante su impaciencia y ansiedad, deciden tomar el asunto en sus manos y piden a Aarón imágenes, objetos palpables, visibles, que les permita tener esa paz de que la presencia divina sigue con ellos y que esta presencia divina a través de este ídolo sea quien los guíe por el desierto. Nos puede sonar muy primitivo el que un pueblo pusiera su confianza y paz en un objeto hecho por sus manos. Nos puede sonar muy primitivo que ellos pudieran sentir la presencia de Dios o tener la convicción de la presencia de Dios a través de un objeto. Sin embargo, aunque nos suene primitivo, ¿no hacemos también nosotros lo mismo? Esta es la pregunta para ustedes, ¿cómo reaccionamos cuando nos sentimos inseguros? ¿Cómo reaccionamos cuando las situaciones salen fuera de nuestro control? ¿Tenemos la paciencia para esperar la respuesta de Dios o nos llenamos de miedo y de que Él no nos va a cuidar y empezamos a idear toda clase de planes y alternativas? Israel decidió construir una imagen, pero nosotros empezamos a construir planes y alternativas para empezar a intentar resolver nuestra situación, y ponemos nuestra confianza en esos planes, en esas alternativas, en esas ideas nuestras, y no tomamos en cuenta o dejamos de confiar en nuestro Dios, quien es el que nos cuida. Vamos a ver que esto nos va a poner en mucho peligro cuando no esperamos en Dios y tomamos las situaciones en nuestras propias manos para volver a esa seguridad que tanto necesitamos. Y aquí me surgía la pregunta, bueno, ¿por qué como seres humanos nos es tan importante sentirnos seguros? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nos llena el tener esa seguridad? Bueno, en el versículo 2 y 3, esta es una pregunta que no vamos a ver en este momento, pero es algo que cautivó mi mente. Entonces, en el versículo 2 y 3 dice que Aarón les dice que traigan los aretes de oro que posee el pueblo, y sin mayor tardanza todo el pueblo los ofrenda. Y Aarón hace un ídolo de oro, un becerro
violando junto con todo el pueblo lo que específicamente Jehová dijo que no se debía de hacer. Ya anteriormente, en el capítulo 20, Dios ya les había dicho al pueblo que no debían de hacerse dioses de plata ni de oro, ni imagen de lo que estuviera arriba en el cielo. Parece que aquí lo que estaba en mente de Aarón y del pueblo era hacer una representación de Jehová, que el becerro no era que significara otro Dios, sino una representación de Dios. Entonces lo que estaban violando directamente era el mandamiento de no hacerse imagen de lo que estaba arriba en la tierra. Sorprende, ¿verdad?, que Aarón, el líder que Moisés dejó a cargo y que había tenido junto con los otros 70 ancianos ya una experiencia de ver la gloria de Jehová, acceda y haga esta imagen en vez de infundirles confianza al pueblo de que Jehová no los había dejado. Pero vamos a ver en el versículo 5 una posible pista de la motivación que tuvo Aarón para hacer este ídolo. Así que en el versículo 4 el ídolo queda listo y el pueblo entonces habla con mentira y dicen que ese becerro representa a Jehová que lo sacó de Egipto. Entonces, como este becerro representa a Jehová, pues lo que es debido a este ídolo es adorarle, es arrodillarse delante de él, presentarle sacrificios, porque piensan que al darle honor a esta imagen le están dando honor a Jehová, y que además lo más peligroso es que ahora esta imagen puede manifestar su voz y ser considerada la voz de Dios. Están cambiando la imagen de Dios por un becerro. Entonces, el versículo 5, Aarón, al ver esta proclamación que ellos hacen de que este ídolo es quien los sacó de Egipto, toma control y ventaja de la situación y se autonombra sacerdote de la imagen al proclamar culto al día siguiente. Aarón, hasta este momento, Dios no lo había nombrado sacerdote, posteriormente lo va a nombrar sacerdote, pero en este momento Aarón no lo era. Solo Moisés tenía la facultad para dirigir al pueblo en adoración a Jehová. Solamente cuando Moisés lo indicaba, el pueblo podía presentarle sacrificios a Dios. Hasta ahora, Aarón solamente fungía como servidor de su hermano Moisés, haciendo saber al pueblo lo que Moisés quería decir. Los que conocen la historia, pues Moisés decía que era tartamudo y entonces Dios le concede que Aarón sea su portavoz. Entonces, realmente solo Moisés estaba facultado para indicar al pueblo la voluntad de Dios. Pero en este momento vemos que Aarón, por su propia voluntad, toma este rol sin que Dios se lo haya dicho y dice que van a hacer ahora sacrificios a Dios. Aarón cae en esta tentación de buscar un lugar de honor fuera del tiempo y la voluntad de Dios cuando escucha que el pueblo en el versículo 1 le dice que se levante. El pueblo le dice, hazte grande, levántate. Y él cae en esta tentación y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues yo también, ¿no? Yo también he visto la gloria de Dios, ¿por qué no voy a hacer yo esto? Si Moisés no está, ¿acaso no será mi momento de sobresalir? Así que en el versículo 6, el pueblo dirigido por Aarón hace rituales a Jehová, supuestamente. Pero realmente, ¿dónde está el corazón del pueblo y de Aarón? Vemos que su corazón está totalmente desviado y alejados de Dios. Aarón está realmente adorándose a sí mismo y el pueblo está adorando su necesidad de seguridad. No importa quién es Jehová, no importa si él es un becerro o si su gloria se ha manifestado a ellos en el Sinaí, no importa lo que él pide, no importa cómo él les dice que hagan las cosas. Lo importante para ahora es que ellos, Israel, ya se sienten seguros y Aarón ya tiene un lugar de importancia.
Entonces vemos de los versículos 7 al 14 que el pueblo está abajo, entregados a sus pasiones. Y más adelante, y vemos, ¿no?, más adelante que el texto nos dice que ellos llegaron a estar fuera de sí, que fue necesaria una acción muy violenta por parte de Moisés para poder controlar todo esto que se había desatado, este desenfreno que se había desatado. Y arriba en el monte Horeb están Moisés y Jehová. Entonces, en el versículo 7, la palabra que Dios utiliza para señalar lo que está sucediendo con el pueblo es que se han corrompido. ¿Saben qué es corromperse? Corromperse significa irse a la ruina, echarse a perder, pervertirse. A mí también me hace pensar en degradarse. Y es que el corromperse, de acuerdo a este texto, es el gran peligro, es el gran riesgo que asumimos, estemos conscientes o no de ellos, cuando no esperamos a Dios, cuando no decidimos esperar en Dios en medio de las circunstancias difíciles y dejamos que la impaciencia y la ansiedad tomen control y tomamos las situaciones en nuestras propias manos para volver a ese lugar de seguridad que tanto necesitamos. En el versículo 19 de Éxodo, el 5 y el 6, se nos dice que Dios quería darles un valor, una identidad al pueblo de Israel, y dice que ellos serían su especial tesoro, un reino de sacerdotes, gente santa. Es decir, el propósito de Dios para el pueblo de Israel era que ellos fueran personas con un propósito trascendente, personas admiradas por otros pueblos, personas seguras de sí. Pero ahora ellos mismos han cambiado esa gloria, ese esplendor que Dios ha querido darles por la gloria que un becerro de oro puede darles. Dice en los versículos más adelante también de Éxodo 32, que son la burla de todos los pueblos. Moisés le dice a Aarón, ¿no te has dado cuenta que ahora Israel es el hazme reír de sus enemigos? Porque ellos han llegado a un lugar de degradación total, de corrupción, de desenfreno. Pero entonces Moisés toma esta decisión de implorar por el pueblo, de humillarse en la presencia de Dios y clamar por el pueblo. Entonces, en este texto aprendemos de Moisés sobre la oración varios puntos. Y vemos que Moisés implora porque se cumplan las promesas de Dios, que lo que él ha prometido, que lo que él prometió a Aarón, a Jacob y a Isaac, de darles una descendencia que sobrepasara el número de las estrellas y que les iba a dar una tierra donde abunda leche y miel, que se cumpliera. Entonces aprendemos que cuando nosotros imploremos, cuando nosotros oremos a Dios, oremos que se cumplan sus promesas, porque lo que Él ha prometido es conforme a su voluntad y sabemos que Él va a hacer siempre lo que es conforme a su voluntad. Moisés se apodera de las promesas hechas a sus antepasados y las trae frente a Dios. Asimismo, entonces nosotros necesitamos conocer las promesas de Dios y poder orar en base a estas promesas que Dios nos ha dado. Esta promesa en particular no requirió algo que Abraham, Jacob o Isaac hicieran. Dios lo concedió incondicionalmente sin que ellos hicieran algún mérito por recibirla. Pero muchas otras promesas que Dios tiene para nosotros tienen una cláusula, es decir, hay una acción que requiere que nosotros ejerzamos primero para que se cumplan. Hay una promesa, ¿verdad?, que dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si estamos perseverando en mantener nuestros pensamientos enfocados en el cuidado de Dios, entonces podemos decirle a nuestro Padre: Dios, yo estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo. Por favor, cumple en mí esta promesa de paz. Y vamos a ver que Dios va a traer paz a nosotros. Debemos también implorar que su nombre sea glorificado.
Vemos que Moisés, la oración de Moisés va enfocada en que el nombre de Jehová no sea mancillado, que el nombre de Jehová no sea de alguna manera hecho menos, sino que su nombre por todos los pueblos, por Egipto, sea exaltado. Y esta también vemos que es la primera petición que se nos enseña en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, que tu nombre sea exaltado. Moisés le dice a Dios: Señor, ¿qué van a decir los egipcios de ti? Entonces él está implorando a Dios que su nombre sea glorificado. Entonces nuestra súplica a Dios debe de ser una súplica en donde estamos buscando su gloria, que su nombre sea exaltado. Debemos de hacerlo con fe, pidiendo que las promesas de Dios se cumplan. Y vemos también en esta historia de que la oración que hacemos con fe, buscando esta gloria de Dios y que sus promesas se cumplan, tiene poder. Vemos que Dios efectivamente cambia, sí cambia de parecer y dice: no voy a destruir a este pueblo. En el versículo 14 dice también, vemos también en Deuteronomio, se nos aclara que Moisés también intercedió por Aarón. Dice también que Dios estaba igualmente enojado con Aarón. El texto en Éxodo no nos lo dice, pero también Aarón estaba sujeto a destrucción por parte de Dios, y Moisés también intercede por Aarón, y ni Aarón ni Israel son destruidos. Y no porque lo merezcan, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Así que de acuerdo a este texto que vemos en esta mañana, hermanos, lo que Dios quiere que nosotros vivamos con paz. Jesús mismo, con paz, cierto, cierto. Jesús mismo les dice a sus discípulos en los tiempos que Él caminó con ellos, y también a nosotros que somos hoy sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. La mayoría de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento comienzan con: gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Nuestra bendición como hijos de Dios es tener paz aún en medio de la tormenta más fuerte, aún en medio de la dificultad más grande. El fundamento de poder tener acceso a esta paz es porque en Cristo tenemos la certeza de que somos amados y aceptados por el Dios grande y fuerte. Jesucristo es nuestra paz, dice la Biblia, porque Él pagó lo que era debido a causa de nuestra rebelión contra Dios. Así que cuando abrazamos el regalo del perdón de Dios, nuestra posición delante de Dios cambia. Ya no somos objeto de la ira de Dios, sino que Dios mismo nos declara ahora justos, limpios, hijos suyos, santos, amados, herederos de todas sus promesas. Entonces, hermanos, no nos necesitamos conformar a vivir con ansiedad. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos ha llamado a tener paz y nos dice que en medio de nuestra angustia vengamos a Él y expongamos nuestro sentir, nuestra inquietud, y le pidamos ayuda. Y nos dice que nos enfoquemos en darle gracias a Él, porque Él va a contestar, porque Él nos cuida, porque Él es nuestro ayudador, porque nos defiende, porque suple toda nuestra necesidad. Podemos decirle: gracias, papá, porque no sé cómo vas a contestar mi oración o cuándo ni cómo, pero puedo confiar que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú no me has dejado, que tú eres grande, que tú eres el que tiene control de todo. También se nos enseña que podemos alegrarnos en Él, aun cuando todo lo demás no sea algo que nos cause alegría, como dice el Salmo 37:4, y que el martes en el estudio en Divisadero también estábamos recordando: deleitarnos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Alegrarnos en Él
Él es nuestra alegría, en Él podemos encontrar nuestra alegría y podemos decirle, Señor, me alegro porque tú estás conmigo, porque tú me amas incondicionalmente y perfectamente, porque tú, Señor, eres el que me da me da fuerza, porque tú, Señor, eres el que hace las cosas nuevas, porque tú, Señor, eres fiel. Me alegro en ti, Señor. Y también podemos alabarlo porque Él no está ausente, sino está trabajando. Podemos recordar esta canción que dice, oh, simplemente alaba, estás en la prueba, alaba, alaba al Señor. Y podemos también meditar en su palabra. Meditar, escuchaba una definición muy ilustrativa que a mí me ayudó mucho y decía, bueno, si sabes preocuparte, sabes meditar en la palabra de Dios, porque el preocuparse es estar constantemente repasando en nuestra mente la situación que nos aqueja. Bueno, meditar es que en vez de estar repasando la situación que nos aqueja, estemos repasando en nuestra mente lo que es Dios para nosotros, que Dios está con nosotros, repasando sus promesas. Eso es meditar en la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios quiere para nosotros es paz. Él quiere que vivamos confiados en Él, no tomando las situaciones en nuestras propias manos con impaciencia y ansiedad, sino dependiendo de Él, buscándolo a Él primeramente, y Él nos va a dar el camino, la sabiduría para poder saber cómo conducirnos en eso que nos está aquejando. Él puede cambiar las circunstancias o Él puede darnos la sabiduría para saber cómo actuar. Entonces, este texto no lo estamos tomando con una mirada de superioridad y crítica a la gente de Israel de ese tiempo, sino más bien lo tomamos como una necesidad de corrección en nuestra propia tendencia y decisiones. El pueblo de Israel, que fue libertado de la nación egipcia, amó más su sentir de seguridad que a Jehová, el que quería amarlos como su especial tesoro y podía y quería suplir todas sus necesidades. El pueblo de Israel, que fue libertado de la nación egipcia, temió más el morir en el desierto que temer a Jehová, quien tiene la facultad de destruir el alma y el cuerpo en el infierno eterno. El pueblo de Israel fue libertado de la nación, que fue libertado de la nación egipcia, confió más en su propio entendimiento y capacidad de controlar las circunstancias que en Jehová, que es fiel a sus promesas, que no las retarda, sino que siempre cumple lo que promete en el tiempo y momento perfecto. Asimismo, hoy, hermanos, tenemos la elección de decidir amar más a nuestro Padre Celestial, quien nunca nos dejará ni abandonará, que a nuestra necesidad de sentirnos seguros. Llámese esto estabilidad o crecimiento económico. Hoy tenemos la decisión o la capacidad de decidir amar más esa necesidad, a Dios, que esa necesidad de un empleo, de sentirnos completamente capaces, ya sea en la escuela o en el trabajo, o como padre o como madre, como esposa o como esposo. Tenemos hoy la opción o la decisión, de amar más a nuestro Padre, que esa necesidad de tener reconocimiento de otros, aceptación, amor de otros, de no equivocarnos o de estar constantemente emprendiendo, de tener hijos estables, de tener salud. Es decir, hoy tenemos la decisión de poder amar más a nuestro Dios que todo aquello que nos hace estar tranquilos o tranquilas. Hoy tenemos también, hermanos, la decisión de poder hacer de Dios nuestra mayor alegría, nuestro mayor deseo, y que todo lo demás que pueda ser importante en la vida tome un lugar naturalmente de menor valor en nosotros. Dios, yo decido no seguir amando más lo que otros piensen de mí. Dios es bueno y cuando estamos buscando amarle de verdad,
Él nos va a ir mostrando todo lo que está tomando lugar en nuestro corazón, todo amor o apego que no conviene y que nos desvía de un amor completo a Dios. También hoy tenemos la decisión de temer solamente al que es digno de temor, nuestro Dios, y no temer lo que sale fuera de nuestro control o sus consecuencias. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5:7, echen toda su ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que dejar a un lado nuestra ansiedad y entregarle a Dios nuestra angustia. De lo contrario, si yo quiero seguirme dejando llevar por esta angustia y desesperación, voy a intentar resolverla a mi modo. Y como vimos en el ejemplo del becerro de oro, estaremos cambiando la gloria de Dios, su poder, su obra a favor mío, por mi propio plan, el cual seguramente estará en contra de los mandatos de Dios. Ayer también en la reunión de mujeres veíamos esto, ¿verdad? Que nos ceñimos primero los lomos, es decir, nos preparamos primero para la batalla, para la guerra, antes de hacernos fuertes en el Señor. Y cuando hacemos eso, invertimos el orden y entonces lo que sucede es que en vez de resolver la situación, la empeoramos, la corrompemos y no resolvemos nada. Entonces, siempre lo primero es buscar temer a Dios y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, reverenciarlo y entonces confiar que Él nos va a ir guiando en el camino que tenemos que andar. También se nos dice en la Biblia que nos ocupemos del Espíritu Santo, porque allí está la vida y está la paz. Ocuparnos del Espíritu es darle un lugar de honor en nuestra vida, caminar agradándole, alimentarnos de la palabra de Dios. Ayer también, ¿verdad? Las mujeres hicieron una manualidad que tiene el objetivo de que antes de los alimentos saquen un texto bíblico y sobre y en ese texto bíblico pues lo hablen ahí en familia y les recuerde la palabra de Dios. De esta manera nos estamos alimentando de la palabra de Dios y nos estamos ocupando del Espíritu Santo y la promesa es que esto va a traer paz y vida a nosotros. También, hermanos, hoy tenemos la posibilidad, la decisión de poder confiar y esperar en el único que es digno de toda nuestra confianza y esperanza, nuestro santo Dios, en vez de de permitir que esta ansiedad tome control. Practiquemos entonces la alabanza, la gratitud a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él hará. Y aceptemos su tiempo, seamos humildes, no exigiendo que las respuestas lleguen cuando nosotros creemos que deben llegar. Muchas veces esto es lo que pasa, que no estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios y entonces por eso damos rienda a nuestra desesperación. La buena noticia, hermanos, es que en este andar en el que aún tenemos fallas y estamos madurando, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que yo les esté diciendo aquí que podemos tener paz como un buen deseo, como algo bonito, ¿no? Que yo les quiera decir, sino tenemos un fundamento, una razón por la cual podemos decir que podemos tener paz para con Dios. Y es porque Jesucristo pagó lo que era debido a causa de nuestra rebelión contra Dios. Entonces, sabemos que Él murió no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para darnos vida con Él y para que delante de Dios nos vea como sus hijos amados, para que este mismo deseo que Dios tenía con el pueblo de Israel, de que ellos sean su especial tesoro, de hacerlos una nación de sacerdotes, también esté disponible para nosotros y que esta misma protección que Dios iba a proveer para Israel, esta misma protección está para nosotros el día de hoy. Vamos a ponernos de pie.
Hermanos, no endurezcamos nuestro corazón a esta palabra y sigamos apapachando en nosotros la ansiedad en nuestra vida. Lo normal en un discípulo de Jesús, en un cristiano, es que la paz que recibimos de Él sea la que nos domine y no la ansiedad. Por encima de todo, a quien necesitamos amar más es a Dios. A quien necesitamos temer más es a Dios y en quien necesitamos confiar más es en Dios. Dios les bendiga.